Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amores secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. Todo parecía estar fluyendo con naturalidad en el set de grabación de Esaret, hasta que una inesperada actitud de Zeng Torun cambió por completo el ambiente. Durante una pausa entre escenas, el actor decidió contar una historia personal que, al parecer, desató más que risas. Lo que inicialmente se suponía sería una anécdota para romper el hielo, terminó dejando a Mahasine Meravet con un gesto tenso en el rostro. Nadie imaginó que esas palabras traerían una oleada de incomodidad entre los protagonistas. Los presentes en el set no tardaron en notar que algo se había quebrado en la energía del lugar. La tensión se volvió casi palpable, y los susurros comenzaron a circular. Zeng, con su estilo bromista habitual, se lanzó a contar una anécdota del pasado que involucraba indirectamente a una antigua compañera de trabajo. Lo que no calculó fue que las similitudes con ciertas situaciones actuales eran demasiado evidentes para pasar desapercibidas. Mahasine, visiblemente molesta, optó por guardar silencio en ese momento, aunque su incomodidad era evidente para todos. Algunos miembros del equipo técnico aseguraron haber visto cómo se alejaba sola minutos después, con el rostro completamente serio. La historia no solo la descolocó, sino que reavivó viejas discusiones entre ambos. Este no fue un simple malentendido. Para Mahasine, fue un recordatorio doloroso. El equipo de producción intentó continuar como si nada hubiera ocurrido, pero la tensión se mantuvo. Zeng, quizás sin ser del todo consciente del impacto de sus palabras, intentó bromear nuevamente, pero el ambiente ya no era el mismo. Mahasine no volvió a interactuar con él como lo hacía usualmente durante el resto del día. Se limitó a cumplir con las escenas, sin una sola palabra fuera del guión. Los que los conocen aseguran que su conexión en el set siempre había sido fuerte, casi mágica, pero esa chispa parecía haberse apagado por unas palabras desafortunadas. Las cámaras captaron profesionalismo, pero fuera de ellas, todo era hielo. Durante la noche, Mahasine compartió una historia en su cuenta de redes sociales que decía: "El silencio es la mejor respuesta cuando las palabras hieren". Muchos interpretaron esto como una clara indirecta a lo sucedido en el set. Los seguidores no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de apoyo y especulaciones. Algunos incluso pidieron públicamente que Zeng se disculpara si realmente había herido a su compañera. Mientras tanto, el actor no hizo ninguna declaración pública, lo cual generó aún más preguntas. ¿Fue todo una coincidencia desafortunada o había algo más detrás de esa historia? Al día siguiente, la tensión seguía viva en el ambiente. Mahasine llegó al set con gafas oscuras y un semblante serio, evitando cualquier tipo de contacto visual con Zeng. A pesar de que ambos cumplieron con las grabaciones, las pausas entre tomas ya no se compartían como antes. Los susurros entre el equipo aumentaban, y las preguntas se acumulaban sin respuestas claras. Nadie se atrevía a tocar el tema frente a ellos, pero en los pasillos el comentario era uno solo: algo se rompió. Para muchos, esta situación podría poner en riesgo la química que tanto había encantado al público. Los directores están atentos. Según fuentes cercanas, Mahasine ya había expresado anteriormente sentirse emocionalmente agotada por ciertas actitudes que se repetían detrás de cámaras. Aunque nunca lo había hecho público, ahora parecía que sus límites habían sido sobrepasados. Algunos amigos cercanos hablaron bajo anonimato, señalando que ella se siente cada vez más incomprendida en ese entorno. Ella es sensible, muy profesional, pero también humana. No puede con la indiferencia emocional, aseguró una fuente. Y este episodio habría sido la gota que colmó el vaso. Ahora, la incertidumbre crece. ¿Podrán sanar esta herida? La producción enfrenta un nuevo desafío: sostener el ritmo de rodaje sin que el conflicto afecte la narrativa. La tercera temporada de Esaret es una de las más esperadas, y cualquier cambio drástico podría alterar el curso de la historia. El director ha convocado una reunión privada con ambos protagonistas, intentando mediar entre las partes.
Sin embargo, aún no se ha filtrado el resultado de dicha conversación. Lo que sí es evidente es que algo deberá cambiar para que la armonía vuelva. Las miradas ahora están puestas más que nunca en ellos. El silencio ya no es opción. Algunos de los extras, presentes durante la jornada, aseguran que Zeng trató de acercarse discretamente a Maasine para hablar, pero ella se negó. No era el momento, dijo uno de ellos. La actriz, según varios testigos, está priorizando su bienestar emocional. Y muchos la apoyan por eso. En una industria donde la imagen lo es todo, su decisión de mantenerse firme ha sido aplaudida. No todo se resuelve con una sonrisa ante las cámaras. A veces, el dolor detrás de escena cuenta más que 1000 gestos públicos. La presión mediática también comenzó a hacer de las suyas. Los medios de espectáculos ya empezaron a especular sobre una posible ruptura entre los protagonistas, no necesariamente sentimental, pero sí emocional y profesional. Las redes sociales hierven con teorías. ¿Es este el principio del fin para la dupla más intensa de la televisión turca? ¿Podrá su química sobrevivir a esta tormenta? Las preguntas abundan, pero las respuestas escasean. Y mientras tanto, los fans siguen observando con lupa cada movimiento. Maasine, por su parte, ha decidido concentrarse únicamente en su papel. Según su entorno, no quiere mezclar lo personal con lo profesional, pero esta vez ha sido inevitable. Cuando algo te duele, se nota en los ojos, comentó una maquilladora del equipo. Y sus ojos, esta semana, no brillaban como antes. Nadie puede fingir eternamente. Aunque se intente disimular, las emociones siempre encuentran un escape. Y en este caso, han hablado sin palabras. La historia contada por Zeng no tenía la intención de herir, según algunos cercanos al actor. Pero a veces, las intenciones no son suficientes. El impacto emocional que dejó en Maasine demostró que el daño ya estaba hecho. Tal vez para él fue un momento inocente, pero para ella fue un recordatorio doloroso de heridas no sanadas. La diferencia de percepciones es evidente. Y ese abismo es lo que ahora los separa. ¿Habrá un puente capaz de unirlos de nuevo? Este episodio no solo pone en tela de juicio su relación como compañeros, sino también la manera en la que las emociones se gestionan en un set tan exigente. La industria del entretenimiento suele ocultar estos conflictos tras sonrisas perfectas. Pero en este caso, ha sido imposible tapar lo evidente. La incomodidad entre ellos traspasó las cámaras. Y aunque la ficción continúa, la realidad golpea fuerte. El precio de la fama, muchas veces, es la fragilidad emocional. Algunos actores veteranos del medio han comentado que estas situaciones son más comunes de lo que se cree. Pero lo inusual es la forma tan pública en la que todo ha estallado. Las redes, los fans, los medios, todos están pendientes. La mínima acción, el más leve gesto, ya genera una ola de interpretaciones. Vivir bajo ese nivel de escrutinio no es fácil. Y Maasine parece estar en el ojo del huracán. Su silencio ha sido su escudo. Pero ¿por cuánto tiempo podrá sostenerlo? ¿Será este conflicto un punto de inflexión para ella? ¿Dará un paso atrás o se levantará con más fuerza? Los próximos días serán clave para entender cómo evolucionan las cosas. Lo que es claro es que el set ya no es el mismo. La historia continúa, pero con un nuevo capítulo de drama, esta vez real. Zeng, por su parte, aún no ha emitido ningún comentario. Tal vez lo está procesando. Tal vez está esperando el momento adecuado. O tal vez, aún no entiende lo que pasó. El público, por ahora, está dividido. Algunos defienden a Zeng asegurando que fue una broma mal entendida. Otros se alinean con Maasine, celebrando su entereza. En medio de todo, la verdad parece tener muchas caras. Lo que comenzó como una simple historia, terminó desatando una tormenta. Y ahora, solo el tiempo dirá si la calma regresará. O si esta herida dejará una marca imborrable. La producción, mientras tanto, camina sobre hielo. Un movimiento en falso, y la narrativa puede colapsar. Ya se habla incluso de posibles reescrituras si las cosas no se calman.
El guión está en revisión. Las escenas futuras, bajo análisis. Todo depende de una reconciliación que, por ahora, no parece cercana. Y los fans siguen esperando. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.